En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Vamos a cerrar esta semana y continuaremos la próxima también con esta serie de conocimiento. Conocimiento, serie a la cual dimos inicio ahora el lunes aquí de esta semana. Vamos a hablar algo acerca de lo cual Pablo nuevamente, hemos visto que Pablo nos ilustra demasiado acerca de todo este tema del conocimiento. Vamos a ver algo relacionado con el conocimiento y con un término el cual Pablo emplea en varias ocasiones, el término militancia. Vamos entonces a 2 Corintios capítulo 10 en el versículo 1. Dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Aquí Pablo menciona 3 características. Me habla acerca de ser manso, tierno y humilde. Bueno, digamos que son características, seguramente no la última, no la humildad, porque ciertamente lo vemos eso en Pablo, pero el tema de la mansedumbre y concretamente la ternura, ese segundo término que aquí menciona Pablo, pues seguramente no es muy fácilmente detectable en él, porque en Pablo vemos pues un hombre fuerte, colérico, en el buen sentido de la palabra, quiero decir, celoso por las cosas de Dios. Pero miren lo que aquí dice, ¿no? ¿Sí? Por la mansedumbre y ternura. ¿Pero qué es lo que dice? De Cristo. Y eso es lo que el Señor hace en mi vida, independiente de cuál sea mi temperamento. Por cierto, hay muchas personas que dicen, no, es que yo por mi temperamento pues no expreso ternura tan fácilmente. Bueno, no lo dudo, es totalmente cierto. Y seguramente pues usted no es tierno, seguramente es duro, seguramente es ordinario, seguramente es tosco en su manera de hablar. Pero entonces aquí viene la pregunta, entonces, ¿dónde está la obra de Cristo en su vida? Entonces, ¿quién está en el centro en su vida? ¿Quién mora ahí en su corazón, en su vida, por medio del Espíritu Santo? Pues Cristo. ¿Quién gobierna su vida? Pues Cristo. Entonces no tenemos aquí, pues, pretexto alguno para no hablar acerca de la mansedumbre y la ternura de Cristo. Entonces, si aquel manso, si aquel tierno está en mí, y es aquel que gobierna mi vida, y es aquel que está aquí dentro de mí, que mora en mí, aquel que es mi Señor, pues entonces, independiente de cuál sea mi temperamento, de cuál sea mi formación, de cómo fue que yo crecí, pues esa mansedumbre y esa ternura ha de aflorar en mi vida y ha de vencer por encima incluso de tantos años de estilo de vida en mí. Eso es lo que hace Cristo. Entonces habla también de la humildad entre vosotros. 3 puntos importantes que no pueden pasar, por supuesto, por alto. Primero lo que dice el versículo 2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen, como si anduviésemos según la carne. Miren lo que Pablo les habla. Bueno, los Corintios, esta carta concretamente, la segunda a los Corintios, pues aquí vemos a un Pablo que les habla un poco fuerte. Podríamos decir, pues de una manera bastante osada. ¿Por qué? No era un grupo fácil con el cual él estaba tratando. No eran unos cristianos sencillos, tenían tantos razonamientos, entre ellos habían divisiones, entre otras había tanto celo, los unos hacia los otros, estaban como bandos. Allí también cada uno pues, estaba convencido que tenía la razón. Por eso Pablo les habla de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que dice? Como si nosotros anduviésemos según la carne. Versículo 3, ¿a qué se refiere? Pues aunque andamos en la carne. ¿Cómo así que andamos en la carne? Mira lo que dice, como si anduviésemos según la carne. Y efectivamente nosotros andamos en la carne. Terrible entonces lo que está admitiendo aquí Pablo. ¿Qué es lo que él está aquí hablándoles? No, recordemos que aquí él les habla
de que los corintios están actuando como carnales. Eso están hablando, como aquellos los cuales están viviendo según la carne. Y entonces ustedes se refieren a nosotros como nosotros también estuviéramos andando en la carne como ustedes. Y sí, aunque andamos en la carne, pero mire lo que aquí dice en la parte siguiente del versículo 3, no militamos según la carne. Punto muy importante. Aquí menciona esto. Y aquí viene el término, no militamos según la carne. El militar, ese es un término, pues obviamente desde el punto de vista castrense. No militamos según la carne. Por supuesto, se refiere pues a los soldados. El término militar o la milicia está conformada pues por soldados. Y aquí me dice algo clave, de que ustedes y yo no somos soldados de la carne. Solamente estamos aquí en este mundo. Sí, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Yo no le sirvo según la carne. Mi vida no es según la carne. Recordemos que Pablo también habla acerca de la milicia y habla acerca de aquellos soldados. Aún en algunas ocasiones, en una de ellas particularmente menciona el cual, pues los soldados. Un soldado no se enreda en las cosas de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Eso es. Y ese es Cristo que me tomó por soldado. Entonces yo no me enredo en las cosas de la vida. Un hombre que anda según la carne se enreda en las cosas de la vida. Entonces, o que milita en la carne. A eso se refiere. Aquí la pregunta es, usted y yo, ¿dónde estamos militando? ¿Usted milita según la carne? ¿O está militando según el llamado que Dios le ha dado? Aquel que lo ha llamado y que lo ha tomado, como dice Pablo también, por cierto, por soldado. Porque las armas, continúa el versículo 4, de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces no crean, pero eso dice así. Es que ustedes nos tratan a nosotros como si nosotros pues anduviésemos en la carne, así como ustedes. ¿Y quién es aquel que anda según la carne? Pues es aquel que enfrenta las situaciones de acuerdo a la carne. O sea, con herramientas humanas. Sí que hay cristianos que han manejado esto de esta manera. Aún siervos del Señor. Siervos que han venido en las cosas de Dios durante ya varios años. Hasta líderes también. Que abordan dificultades, situaciones, a momentos de crisis. Y comienzan a argumentar según la carne. Pero sin duda alguna no están militando. No están militando en las cosas de Dios. Y no solamente andan según la carne, sino que militan según la carne. Porque aquel que milita según la carne es aquel que está aquí, caminando y está marchando según la carne. Como aquel soldado que va marchando, pero va marchando, sí, según la carne. Está militando según la carne. Y usa las herramientas de la carne. ¿Cuáles son? Muchas. Por ejemplo, la argumentación humana. Como por ejemplo el ojo por ojo, el actuar de la misma manera de aquel que lo está atacando, el usar las herramientas, por supuesto, del mundo, sino que dice, nuestras armas, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas. Bueno, Pablo también me habla acerca de la armadura de Dios. Bueno, ese es otro capítulo y ese es otro libro en el cual Pablo nos habla acerca de esto. Nos habla de la armadura de Dios, pues, con todo, con el yelmo, con todo, la espada, tantas cosas que nos habla aquí, pues, el apóstol Pablo. Y queda claro que son poderosas para la destrucción de fortalezas. Por eso dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Miren que tiene que ver con el conocimiento y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Derribando argumentos y toda altivez. Pero ¿cómo puedo derribar yo estas fortalezas, estos argumentos? ¿Cómo derribar la altivez? Con las armas de nuestra milicia. Entonces ustedes no esperen, les dice Pablo, que yo argumente con el lenguaje con el cual ustedes lo están haciendo. No.
Lo voy a hacer con la armadura de Cristo. Porque yo no milito según la carne. Ustedes sí, pero yo no milito según la carne. Hoy seguimos viendo argumentación, altivez. Entonces hay que derribar y llevar todo pensamiento a ¿qué? A la obediencia de Cristo. Y lo mismo que tiene que ver la obediencia a Cristo. Pero llevar a otros también a la obediencia del Señor. Y finalmente dice, mas el que dice gloria, gloríese en el Señor. Y miren cómo concluye el versículo 18. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Estamos en un mundo lleno de autoalabanza. No es aprobado. ¿Por quién? Por aquel que toma a todos por soldado. Aquel que toma a un siervo por soldado. Ese es aquel que aprueba y ese es el Señor. Sino que es aprobado aquel a quien Dios alaba. Vamos a orar. Señor, aquí está este soldado delante de ti. Dígale a Dios, aquí está tu soldado Jesús. Yo soy tu siervo, soy tu soldado. Dios, y yo no quiero. Y yo no milito según la carne. Porque yo sé quién es aquel que me ha tomado por soldado. Y ese eres tú. Por eso yo no puedo enredarme en las cosas de la vida. Por eso, Dios, yo no puedo, no debo, oh Dios, no debo vivir según la carne. Estoy en medio de este mundo, sí, oh Dios. Estoy aquí, en medio de esta tierra. Como Pablo dice, sí, yo ando según la carne, pero no milito según ella, según la carne. Y por eso, Señor, por eso, oh Dios, yo tomo siempre tu armadura. Este soldado usa las armas, pero aquellas que tú nos das, aquellas que tú me das. Bendito Señor y Dios, para derribar fortalezas, argumentos, altivez, para llevar a todos a la obediencia. ¿A la obediencia de quién? De Cristo. Ahora, Señor y Dios, no proclamo mi propia bondad. ¿Cómo alabarme a mí mismo cuando todo lo que tengo ha procedido y viene de ti? Señor, no lo hago. Ese no es el norte de mi vida. Ese no es mi objetivo. Lo mío es, Dios, ser tu soldado. Lo mío es estar en esta milicia todos los días de mi vida. Ahora que nuestro Señor Jesucristo, aquel que es el comandante de su vida, el comandante de esta familia, aquel que lo ha tomado por soldado, lo bendiga en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este día, a lo largo de esta semana aquí en Teoterapia y Meditación. Y muchas gracias a todos aquellos que transmiten este programa. Muchas gracias por difundir mucho más este mensaje. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en Hilo, Perú, Guayú Estéreo en la bella Guajira colombiana y Platino Estéreo, el corrimiento del jardín bajo Cauca colombiano. Antes de irse, por favor, regálenos un me gusta ahí dentro de su dispositivo, comparta este programa con otros y suscríbase e invite a otros a suscribirse a nuestro canal. Que tengan un feliz día, que tengan un feliz inicio y un feliz fin de semana. Que Dios los bendiga. En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación con Jimmy Chamorro.